Bueno, esta noche vamos a abrir otro capítulo de la obesidad y las patologías anexas. Sabemos que la obesidad es una enfermedad, hay que reconocerla como tal. No hay sistema en el organismo que no esté afectado por la misma, y un gran capítulo le cabe a la neurología. Entonces, bueno, para eso hemos invitado al neurólogo Emiliano de Schutter, un gran amigo, mi neurólogo. Ya vamos a contar la anécdota. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andás? Hola Jorge, un placer. Gracias por la invitación. No, por favor. Para mí un gusto estar con vos siempre. Vale. Y bueno, la idea es decirle a la gente qué significa la obesidad en el ámbito de la neurología, y las repercusiones que eso tiene. En cierta forma, yo te conocí justamente como una consecuencia de la obesidad. ¿Te acordás? Bueno, que es cierto. Mi evento ocurrió con 145 kilos, hice una ACV, él me hizo un tratamiento agudo muy eficiente y bueno, gracias a Dios es una anécdota. La verdad. Ha pasado mucho tiempo, pero después de eso me condenaron. Entonces me operé, adelgacé, hice todo, ¿no? Para que nunca más vuelva el riesgo, porque en realidad no hubo ningún indicio de otra cosa, no hubo patología vascular ni hematológica que justificara ese evento, solo la obesidad como factor. Exacto. ¿Vos qué opinás con esta relación de la obesidad y todo lo que significa en tu especialidad? Bueno, primero que nada, uno podría llegar a decir que la obesidad es una enfermedad neurológica, porque involucra tanto los sistemas de saciedad, del control metabólico y de los sistemas de recompensa a nivel cerebral. O sea Claro. prácticamente el fundamento fisiopatológico de la obesidad yace en estructuras cerebrales. No solamente a nivel estructural, obviamente a nivel funcional y comportamental, pero tiene que ver con los mecanismos de saciedad, involucrando leptinas, grelinas, que son hoy objetivos terapéuticos de muchos de los fármacos que se utilizan, e inclusive en cuanto al comportamiento, esta alimentación hedonística que se le puede llamar, donde a veces uno come para bajar la ansiedad y entonces nuestro cerebro, a través de lo que se llama sistema de recompensa, nos premia con dopamina cuando tenemos ese tipo de conducta. Y entonces, bueno, uno podría llegar a decir que la obesidad es una enfermedad neurológica. ¿Vos qué decís, Jorge? Y la verdad que sí, obviamente con todos estos avances que hay ahora, ¿no es cierto? Y lo más curioso es lo que está pasando con los famosos GLP-1, ¿ah? Que el otro día estuve hace un par de meses en Estados Unidos en el Obesity Week, que es una semana de la obesidad que se hace, y el gran descubrimiento es que los GLP-1 se están usando para el alcoholismo. Y hay toda una variante que, si bien el laboratorio todavía no lo define, pero hay trabajos muy intensos, porque la sorpresa fue que los alcohólicos obesos dejaron de tomar. Claro. Y vos decís, ¿cómo es posible? Gente que necesitaba terapia grupal, terapia individual, de esto, lo otro, y al final con un GLP-1 cambia la conducta del paciente, igual que con ludopatía, con compra compulsiva. Es decir, cómo una hormona que produce el intestino en sus células L está actuando en el cerebro, disminuyendo los niveles, digamos, de compulsión, de arrebato, por eso que es verdad, neurológicamente podemos definir que ahí está la madre de todos los borregos, ¿no es cierto?, en el hipotálamo y en esos núcleos cerebrales de la base. Seguro, y bueno, esta interacción que vos decís de intestino-cerebro está cada vez más sobre la mesa, como, bueno, por supuesto, a través de estos mediadores químicos, de la microbiota, de la permeabilidad del intestino a toxinas y un montón de cosas que influyen tanto en el mundo de la obesidad como en el mundo de las enfermedades neurodegenerativas o inclusive en el mundo de la migraña, que es un mundo enorme. ¿Qué capítulo de la migraña y la obesidad, no? ¿Qué capítulo? Sí. Tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo, lo vamos a hablar. También vi un trabajo muy lindo sobre lo que es la barrera hematoencefálica, que parece que ahí está un poco el rol de la resistencia a la leptina y a la insulina con respecto a los mecanismos, digamos, que tendrían que hacer, y se está justificando mucho esa patología o ahí la alteración con respecto al rebote. Interesante toda esa historia con respecto a la leptina, que es una hormona que la grasa le dice al cerebro,
las reservas están llenas y el cerebro es como que no se percata de que esa señal está. Bueno, y ahora está el término sobre la mesa, que es la diabetes tipo 3, que es la resistencia insulínica que tiene el cerebro, facilitada por supuesto en el contexto de la obesidad, pero hay pacientes que pueden no ser obesos y tener este tipo de disfunción del metabolismo de la glucosa a nivel cerebral. Exacto. Y que eso cursa por supuesto con síntomas también. Sí. Costa Gil decía diabetes tipo 3 o demencia senil relacionada con la obesidad o la diabetes, digamos, diabetes tipo 3, me acuerdo. Bueno, la verdad que es fascinante lo que está pasando. Yo creo que estamos en una bisagra académica y científica muy importante. Y bueno, vamos a ir avanzando ahora en los temas que más nos interesan. El tema, obviamente que siempre, como bien dijiste vos, la obesidad es una enfermedad neurológica y relacionada con los mecanismos del apetito, la saciedad, la gratificación, todos estos núcleos que se están conociendo ahora y cómo poder interactuar. Y el rol que tiene la alimentación en todo esto, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa, digamos, que es la anécdota del huevo, ¿no? Los que nos dedicamos a obesidad hace 3 años como yo, si tenemos que decir las cosas que decíamos hace 20 años, nos agarramos la cabeza, decimos, no puede ser, el huevo estaba condenado, era algo malo, y no comas huevo porque tiene colesterol, tiene esto, lo otro, y ahora resulta que, bueno, es la fuente de colina más importante, el colesterol del huevo no es tan importante a la hora de analizar el riesgo cardiovascular, todo se da vuelta, ¿no? Y todos estos juegos que hay ahora con respecto a los alimentos procesados y este mundo que está para que en la Casa Blanca el secretario de Salud se haya preocupado y haya hecho un informe desde la Casa Blanca a toda Estados Unidos y al mundo para decirle que la pirámide se invirtió y que hay que empezar a tomar esto con la preocupación. Bueno, y ellos son el reino del ultraprocesado. Es terrible. A mí me causó mucha gracia ver Trump invitó al CEO del laboratorio Novo Nordisk. Vamos a decir que Novo Nordisk es el que vende la semaglutide, que es el famoso Ozempic. Y al CEO de Lilly, que es el que hace tirzepatide. Y al estilo Trump, estaban todos reunidos en el Salón Oval. Hay un video que lo evidencia. Y le dijo, bueno, a partir de ahora acá en Estados Unidos van a vender sus medicamentos al 50%. Como una exigencia impuesta, o sea que Trump no le dio capacidad de negociación. Y el CEO de Novo se desmayó, hizo una síncope vasovagal, porque claro, me imagino el pobre estando ahí viendo que la bolsa se iba a caer, que el laboratorio iba a tener una repercusión económica terrible, hizo un síncope brutal, se desmaya, lo levantan, se recupera, porque fue un síncope vasovagal que duró un minuto, y le dijo Trump, ¿es ok? Y dice, bueno, o sea, le bajó al 50% y listo, no se discutió más. Pero sí es verdad que Trump analizó que ya era hora que en Estados Unidos esto no daba para seguir cobrando $1000 del tratamiento mensual, sino que había que, obviamente, acceder a la democratización de la droga, que hoy, gracias a Dios, cayó la patente a nivel mundial y, bueno, sabemos que va a haber una invasión de genéricos. Genéricos, otras marcas. Sí. Pero bueno, también con esto relacionado a las incumbencias neurológicas, o sea, la famosa cefalea que estábamos hablando recién, y que es algo que es casi, yo que hago interrogatorios y le pregunto, le doy la cabeza frecuentemente, te diría que el 60%, el 70% analizan cefaleas y que toman Lemigral o toman ibuprofeno o no saben qué tomar y son pacientes migrañosas y obesas. Total. Entonces, bueno, eso ustedes deben tener más. Sí, pensando en migraña como un problema de salud pública global, pensemos que hay 1000 millones de migrañosos en el mundo. Muchos de ellos son subdiagnosticados, muchas veces se normaliza la cefalea, no, esto es un ataque al hígado, y no existe tal cosa, es una crisis de migraña gatillada por alimentos. Y en definitiva, el tema de los ultraprocesados juegan un papel muy importante. Hoy la principal recomendación que le damos a un paciente con migraña es, en cuanto a lo alimentario me refiero, es
por favor, disminuir el tema ultraprocesado, migrar hacia una alimentación más hecha en casa, con menos aditivos. Y eso lo decís en función de la proteína, por ejemplo, el gluten de los granos que están, o los aceites vegetales que se usan, o hay algún... Bueno, es que el combo, digamos. es el combo completo, inclusive, por ejemplo, el tema del glutamato monosódico, que puede funcionar como gatillo migrañoso, que es un realzador de sabor que se utiliza en muchos alimentos. Pero por supuesto que también la presencia de grasas de mala calidad, la cantidad de sal que tienen, la cantidad de azúcar, o sea, la disrupción que ocurre a nivel intestino, del eje intestino-cerebro, funciona muy mal en cuanto a los pacientes migrañosos. Perfecto. Y hay cada vez más evidencia de esa relación, digamos. Sí, claro. Hoy es lo que le pedimos a nuestros pacientes. Cuando le hablamos de las dietas para migraña, doble comilla para eso, porque obviamente que tiene que ser algo sumamente personalizado siempre que uno prescribe un cambio alimentario. Le pedimos principalmente eso, reducir consumo de hidratos en términos de azúcares y harinas, y también, bueno, identificar cada paciente cuál es su propia susceptibilidad. Hay gente que es muy sensible, no sé, al chocolate o, bueno, los alcoholes en general, fermentados de alguna... Hay un libro muy lindo que escribió David Perlmutter, que El cerebro de Pan. Sí, sí. No sé si lo leíste, muy interesante. Yo lo conocí a Perlmutter, él trabaja en Harvard. Y, el brócoli. Exacto, exacto. Y en Cerebro de Pan, ¿qué decía Perlmutter? Dice, la industria agrícola, para producir granos, ha ido haciendo mutaciones genéticas de su proteína, que es el gluten. Entonces, primero lo hicieron para que la langosta no se apoyara sobre el grano y no se comiera, después para que tampoco la larva del hongo, después para que tampoco esto. La cuestión es que en este momento no hay bicho en el mundo que quiera el grano de trigo que nosotros, que somos los que finalmente terminamos comiendo ese trigo. De hecho, lo asombroso es que vos podés guardar en un silo bolsa un año el grano sin podrirse, ¿no es cierto? Que es todo un mensaje, como un grano que se pudre normalmente, ahora no se pudre, ¿no? Claro. Y esas proteínas, sin lugar a dudas, están haciendo mella en la comida general, ¿no? Sin duda. Sí, ahí el tema del eje intestino-cerebro está cada vez más sobre la mesa cuando uno habla de todo este tipo de enfermedades, no solo de migraña, sino de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? ¿Hay alguna relación entre esto y todas las patologías relacionadas con el espectro autista? Bueno, no soy palabra autorizada al respecto y no, la verdad que no hay... Porque viste que hay algunas cosas, pero yo tampoco puedo confirmar nada de eso, pero hay una relación que se está analizando. Me imagino que sí, que se analiza este tipo de variables, pero no te podría decir que hay algo serio a recomendar al respecto. Casi como que también tenemos en base que cuando se forma un ser humano, la famosa capa ectodérmica, ahí nace, la gente tiene que saber, el intestino, la piel y el cerebro, y generalmente son tres órganos que siempre van de la mano, ¿no? El tubo neural. Exacto, en el tubo neural. Pero bueno, lo de la cefalea es interesante. Y todo el tema cognitivo que hay ahora, sé que se cayó diciendo que no hay evidencia suficiente como para que los análogos de GLP-1 tengan utilidad en los trastornos cognitivos, porque había una especie de... Sí, ahora quieren que sirva para todo, ¿viste? Claro, pero no se puede recomendar algo al respecto. A ver, pero uno podría hacer un análisis desde otra perspectiva. Decir, bueno, por ejemplo, un paciente que tiene obesidad en la etapa media de su vida, o sea, en sus años de juventud tardía y antes de la tercera edad, acumula un riesgo de enfermedad cerebral, tanto por la parte vascular, a través de todos los factores de riesgo, o sea, de la mayor incidencia de hipertensión, de diabetes, de dislipemia, del daño endotelial que se produce de la mano de la obesidad, con todos los factores proinflamatorios, como también de un daño acumulado por esta disrupción de la barrera hematoencefálica, por citoquinas proinflamatorias que se producen en el tejido adiposo y una cadena de mediadores químicos
que aumentan en principio la incidencia de enfermedades neurodegenerativas. O sea que quizás tratar un paciente obeso precozmente durante la vida puede ahorrarle o disminuir podría disminuir la incidencia en un futuro de una enfermedad neurodegenerativa. Sí, yo creo que, fíjate que... O del deterioro cognitivo. El deterioro. Nosotros lo veíamos mucho antes con el diabético tipo 2, ¿no? Que era obeso. Fíjate que loco, hace 20 años había un divorcio. Obesidad era una cosa y diabetes tipo 2 era otra, cuando en realidad es la misma enfermedad, y esto hay que decirlo, es la misma enfermedad, o sea, un estado previo. Pero viste que el diabético, cuando empieza el deterioro, estoy hablando del diabético que ya está con neuropatía periférica, hay un trastorno cognitivo notorio, vos ves que no comprende, empieza todo ese proceso donde hasta la personalidad cambia, ¿no? Y es este tema vascular que obviamente es el que está imperando. Sí, claro, ves la resonancia de estos pacientes y ves que hay daño vascular. Hay un daño vascular acumulado como la microangiopatía, digamos, que ocurre en todos los órganos blancos de estas patologías. Inclusive, respecto de la neuropatía que nombrabas, la obesidad provoca neuropatía periférica y a veces neuropatía dolorosa, inclusive sin tener diabetes. O sea, como una etapa previa, como desde la resistencia insulínica. Mirá, antes de... Exacto. Vos sabés que sí se ve como un efecto secundario menor en el uso de los análogos GLP-1, unas neuralgias en miembros inferiores muy especiales, que yo las leí en realidad y he empezado a tener algunos pacientes que te lo refieren. ¿Pero por el uso o con...? Por el uso. Y en realidad no hay que discontinuar el medicamento, por lo que dicen, y generalmente pasa, es como una especie de neuralgia fugaz, pero que asusta. Son pacientes que empiezan a referir en forma homogénea dolores parestésicos, digamos, en muslos, en abdomen, y después... Y digo, bueno, capaz que tenga que ver un poco, pero son suposiciones, por supuesto, porque no he leído... No, desconozco. Y también hay un fármaco que están trabajando en neurología, que son las glifosinas, que es ese famoso bloqueante de la SGLT2 que evita que a nivel renal se acumule la glucosa y entonces perdés glucosa. Y parece que hay también receptores SGLT1 y 2 a nivel cerebral y hay toda una historia. Bueno, sí, hay un montón de juegos de receptores, viste que hay de todo. Cada vez se observan más receptores a distintas sustancias en el cerebro. Bueno, ¿te acordás en algún momento con el sistema endocannabinoide? El endocannabinoide, claro. Que eso, expliquémoslo porque es interesante. Hubo un remedio inclusive, ¿te acordás? El Rimonabam, que bloqueaba los receptores cannabinoides y los pacientes adelgazaban notoriamente, dejaban de comer. Pero empezaron los informes de los aumento de tasa de suicidio. Sí, exacto. Yo no vi ninguno en mi pequeña experiencia acá en Argentina, pero sí pasaron en Australia, en otros países. Pero sí es interesante que los que son adictos a la marihuana hacen obesidad. Y los cocainómanos no. Son dos variantes distintas y obviamente estimular el sistema cannabinoide es un sistema orexígeno, que produce mucho apetito y obesidad. Sí. Y es todo un sistema también que para el dolor se usa mucho y esos remedios también tienen su implicancia. Sí. Porque también hay antiepilépticos, el levetiracetam y algunos otros que es notorio cómo produce estímulos orexígenos importantes. Bueno, justo el levetiracetam no tanto. Es uno de los más, se podría decir, neutros respecto del peso, pero hay otros como el ácido valproico. El ácido valproico, perdón. El ácido valproico sí realmente provoca aumento de peso y cambios endocrino-metabólicos que inclusive hoy en día te diría que no se le puede dar a una mujer en edad reproductiva primero que nada porque es uno de los factores de riesgo fetales de malformaciones más importantes y por toda la disrupción endocrino-metabólica que produce. Así que no, es una de las sustancias que
en ese grupo etario ya se ha dejado de utilizar. Ajá. El Balcote, la marca que conocemos. Ajá. Muy bien. Bueno, la verdad que es muy apasionante todo esto. Yo creo que cada año vamos a tener más informaciones sobre estos productos y esas patologías neurológicas que a veces fomentan obesidades por la misma patología neurológica, ¿no? Sí, o tratamientos que nosotros damos que Sí. generan aumento de peso. Sí, yo creo que es muy interesante, así como lo pasó con Shirley Espósito, que la psiquiatra digo, analizar el tratamiento y tener en cuenta la balanza, porque por ahí ir a un efecto, pero terminando engordando a la paciente, cosas así, bueno, es toda una historia esto, ¿eh? No hay que ser más malo que la enfermedad. No hay que ser más malo que la enfermedad. Un bloque más, pero ese sería. Bien. Entonces hablamos de sueño Y el nuevo estilo de vida. Y cómo... Sueño, ACV, estilo de vida. Estilo de vida. ¿Listo? Avísame. Estamos grabando. Un temazo es la cronobiología, ¿no? Y el rol que significa la luz, las pantallas, la luz azul del teléfono. ¿Cómo es el tema? Bueno, es un temón. Obviamente, imagínate que 1/3 de nuestra vida lo pasamos durmiendo, o lo deberíamos pasar durmiendo. Y es cierto que antes era más fácil porque había un reloj biológico externo que era el sol y punto, y se acabó. Pero hoy tenemos inmensidad de formas de vulnerar este tema de la luz y que son, bueno, hoy está muy el tema pantallas, y eso genera un montón de cambios en el cerebro y en el sistema metabólico, endocrino, etcétera, que tienen una implicancia muy importante en muchas enfermedades y en particular en el tema obesidad. Inclusive, bueno, yendo a lo que es interacción entre obesidad y sueño, hay una patología de la cual tenemos que estar sumamente conscientes, que es el síndrome de apneas del sueño, sí, donde hay un importantísimo aumento de la incidencia de esta entidad en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Y hablamos principalmente de aquel paciente que es roncador, es decir, que tiene sobrepeso, ronca, y probablemente tiene otras alteraciones anatómicas que tienen que ver con la forma de su cuello, de su faringe, etc. Pero ¿cómo lo detectamos? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de esta situación? Y bueno, es ese paciente que ronca de noche, tiene sueño durante el día, le cuesta concentrarse, necesita de la ansiedad para estar despierto prácticamente, y nota que su sueño es de mala calidad. Y por supuesto que es de mala calidad porque lo que ocurre cuando ocurre la apnea, propiamente dicho, es que uno entra en una fase de sueño más profunda donde la musculatura del cuerpo se relaja y eso provoca que la vía aérea colapse y no puede respirar el paciente. Y el no poder respirar activa obviamente nuestro cerebro diciéndole falta oxígeno, estamos mal. Eso genera lo que se llaman microdespertares, donde el paciente sale a una etapa más superficial de sueño y eso desestructura totalmente el sueño en cuanto a su arquitectura y provoca todos estos cambios. Esto hoy en día se considera un factor de riesgo cardio y cerebrovascular. Es decir, que es algo de lo que tenemos que estar muy atentos, tanto a nivel de nuestras casas, de nuestros familiares, amigos, etcétera, y por supuesto nosotros, el personal médico. Sin lugar a dudas. Yo lo tengo tan presente eso porque cuando era muy obeso, yo dormía lejos de mi pieza, o sea, me iba porque mi esposa me decía, claro, me decía, por favor, acá decidamos qué vamos a hacer porque las noches no podían ser tan tremendas. Y después me metieron en el aparato, el CPAP, que es una gran herramienta, pero también es una complejidad, o sea que obviamente encarar el adelgazamiento es más que importante en ese caso. No, sin duda, sin duda. Y a veces porcentajes no tan altos de descenso de peso generan grandes cambios en el sistema respiratorio y en todo, obviamente. Exacto, exacto. Entonces, hablaban de la grasa de la lengua, ¿eh? y la flacidez que vos estás diciendo. Es un tema. Y también el otro es, hay muchos trabajos que dice que el riesgo metabólico que produce la obesidad y todo esto está muy relacionado con la enfermedad vascular.
Totalmente. y el ACV, el famoso ACV isquémico o hemorrágico. ¿Cuáles son los que cómo es el tema? Y a ver, es el ACV isquémico, que es el más frecuente, es el más vinculado, pero también como está vinculado con la hipertensión, y la hipertensión es el factor de riesgo tanto de isquémico como de hemorrágico, también habría un aumento de la incidencia indirectamente. Pero acá la cosa es bastante sencilla, o sea, la obesidad está vinculada con un aumento muy significativo del riesgo cardio y cerebrovascular, o sea, más riesgo de infarto, más riesgo de ACV, y esto se debe principalmente a las enfermedades relacionadas, o sea, aquel paciente con sobrepeso que no tiene hipertensión, no tiene dislipemia, no tiene resistencia a insulina, etc., no tiene tanto incremento del riesgo, como si él lo tiene aquel que tiene estas alteraciones metabólicas o clínicas secundarias, podríamos decir, a la obesidad. Inclusive en cuanto a las mediciones corporales, o sea, tiene mucho más incidencia quizá en la cintura que el resto de las mediciones, inclusive que el BMI, y esto nos habla de que esta obesidad más central es más inflamatoria, está más relacionada con enfermedad cardio y cerebrovascular. Sí. Aclaremos que la cintura que dice el doctor es el perímetro abdominal, que es el rollito que tenemos entre el ombligo y la cadera, no es el de la modista, el de más abajo. Y ese, cuando da arriba de 102 en el varón y 88 en la mujer, bueno, se considera estadísticamente que tenemos más ese riesgo. Inclusive hay un nuevo producto farmacológico que es el tirzepatide, que tiene una hormona que es el GIP, que es el péptido inhibidor gastrointestinal, que tiene una acción lipolítica. Actúa sobre todo sobre la grasa central, la abdominal, que es el famoso medicamento que se incorpora hace 3 años en Estados Unidos y que se ven resultados en la enfermedad metabólica, ¿no? Porque está el hígado graso, Claro. Que es una señal importante para todo esto. Totalmente. Sí. Sí, que a veces vemos esos pacientes, viste, que son flacos panzones. El flaco panzón, o el manchado, el que viene con el codo sucio o el cuello sucio, ¿viste? Por el hiperinsulinismo, la acantosis nígrica, ¿sabes? Que es factor importante. Sí. De hecho, hay protocolos donde si el paciente viene con esos factores, bueno, ya la acción es mucho más... No sé si habrá, en el protocolo, la asociación de estos factores te indican hacia un ACV isquémico, no isquémico, o siempre en el protocolo está la resonancia y ver rápidamente el... No, sí, todo esto, o sea, en cuanto a la acumulación de riesgo, está clarísimo que sumar factores como es hipertensión, diabetes y todo, que son las patologías relacionadas a la obesidad, incrementan muy significativamente. Y la evolución posterior de un ACV, ponerle en pacientes obesos, ¿vos lo ves en tu experiencia un poco más complejo? Sí, a ver, lo vemos, el mundo no está preparado para el paciente obeso. Lo ves desde cuando te tenés que tomar un avión hasta cuando estás en una cama de terapia intensiva, hasta todo. Los cuidados no son los mismos y fisiológicamente hay una situación adversa en ese caso, que tiene que ver con esta situación de inflamación sistémica propia del paciente obeso y también a veces de alteraciones mecánicas, o sea, el famoso síndrome de hipoventilación, obesidad, hay un montón de cosas que juegan en contra. La verdad, porque uno no lo considera, pero realmente en una terapia intensiva un obeso es un problema. Sí. Porque obviamente las camas, todo esto no son tan preparadas para esto. Es un tema a tener en cuenta. En general están preparadas, pero bueno, hasta cierto punto. Claro. Y el mismo manejo del paciente es complejo. Y le va peor. Al paciente con obesidad le va peor que al resto de la población. Lo vimos en el COVID. Lo vimos en el COVID, claro, exacto. Fue la gran población castigada, ¿no? Que tuvieron graves problemas por culpa de la obesidad. Eran casi como que si te daba COVID y sos obeso, era un signo de alarma que te decía, bueno, te fuiste, ¿no? Sí. Y se fueron muchos. Sí, en realidad, ver a un neurólogo que hable de obesidad es un cambio cultural porque yo he tenido la experiencia fabulosa de estudiar obesidad desde la época de que era una enfermedad marginal y estética. Claro.
Era glandular. La glandular, decían, exacto. Entonces decían, era tiroides, le dábamos polvo de tiroides, las cosas que se hacían eran enormes. Y me acuerdo cuando Favarolo citó a Braginsky, a Cormillot y a Mogileski, y armaron la Universidad Favarolo. Y en esa universidad se creó el posgrado, la carrera de obesidad, hicieron un curso de obesidad muy lindo, y fueron los inicios. Y se hablaban de estas hormonas y todos hablaban como algo raro. Y de hecho, Ravenna, Cormillot y Mogileski se separaron. Uno quedó en la ciencia, el otro hizo nutrición claro. Y el otro hizo psiquiatría, con un esquema que fue el método Ravenna, muy famoso, que hoy es un espanto, porque someter al paciente a 900 calorías, con un sistema de psicología inducida, cuando en realidad ahora vemos que el pobre no tenía GLP-1 para poder contrarrestar, ¿no es cierto?, la maroma de insulina que le daba ganas de comer. Es apasionante ver cómo ahora todas las especialidades están asumiendo la importancia de la obesidad. Porque estamos en un país donde no se reconoce la obesidad como enfermedad, ¿sabías eso? Sí, sí. Y es un problema que siempre vamos a tratar de que en cada foro, en cada lugar, por favor, la política o quien... Parece mentira que la política tenga que decidir que una enfermedad es o no. Sí, a veces, viste que se puede sentir como un hostigamiento, que vos le digas al paciente que tiene que bajar de peso. Claro. Pero en realidad, bueno, es lo que estamos hablando. Sabemos que tanto en la consulta tuya, que bueno, obviamente Claro. es de eso, pero en la mía, por ejemplo, donde el paciente no viene por ser obeso, Claro. viene por un montón de otras cosas. Y a veces, obviamente, que hay una incidencia aumentada en el paciente con riesgo, con enfermedad cerebrovascular, que el paciente migrañoso, etc. Hay que decirle al paciente, usted, o sea, le recomiendo fuertemente que baje de peso porque esto tiene una implicancia muy negativa en su salud presente y futura, y hacer modificaciones en el peso a través de, por supuesto, las estrategias de estilo de vida y eventualmente los fármacos de los cuales se dispone, tiene una incidencia muy positiva en cuanto a la salud acumulada en los años, ¿no? Seguro, seguro, y más con el conocimiento que hay ahora, porque también es verdad que antes, bueno, dejar de comer y hacer gimnasia, era Sí, un poco y claro. Hoy, como asumimos todo, ya las especialidades están diciendo, no, momento, esto es una cuestión global, hay que tomarlo con... Claro, el paciente no tiene autocontrol y ese es su problema. Exacto. Y no, hoy sabemos que hay un problema obviamente conductual, pero que tiene un fundamento neurobiológico que debe ser abordado de manera multidisciplinaria, con profesionales que obviamente que conozcan de la patología y desde un punto de vista de todas las aristas que esto tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estamos fascinados porque mi hijo también trabajamos juntos y por ahí nos juntamos y todos coinciden en que por primera vez estamos viendo pacientes que están llegando al objetivo, estamos analizando cómo evitar el rebote, que el rebote es el adipostato famoso que está en el hipotálamo, ¿no es cierto? Que no es un rebote porque el remedio te hizo rebotar o cosas así, sino que es un sistema que se está entendiendo, pero esto no lo veíamos antes. Nunca podíamos ver tanta cantidad de pacientes logrando objetivos de peso. Siempre se bajaba, se iban, después reaparecían o pululaban por muchos especialistas. O a veces, bueno, las nutricionistas eran un poco la herramienta más importante que teníamos en esa época. Y hoy, bueno, este avance de las moléculas y todo, inclusive se aprobó hoy, en Estados Unidos, un mimético de GLP-1 oral no peptídico. Es decir, que una pastilla que se va a poder tomar sin necesidad que sea ayuno estricto y va a tener un efecto GLP-1. Que bueno, son avances, igual que el retratutride, que es notorio. Tengo un amigo que es Carlos Maslatón, no sé si vos lo conociste, que lo conocés, el Carlito.
está haciendo una experiencia con Lili donde le están poniendo o Retra o Tirse. Y yo le digo, Carlitos, te están poniendo Retra porque ha bajado 50 kilos sin parar, no hace mesetas, que es una de las características del Retra, que ya se lanzó en Estados Unidos este año. Y bueno, mirá todo lo que se viene, son realmente herramientas. Qué bueno. Sí. Qué bueno, y que yo creo que a futuro va a haber el momento donde de golpe un cardiólogo, un neurólogo indicará esto. Seguro. No hace falta, digamos, que son medicamentos que ya tienen que estar más generalizados, ¿no? Totalmente. Hay un tema que, más allá de la obesidad, yo creo que es bueno siempre recalcar y dar un poco algunas pautas. De hecho, yo sé que todos los neurólogos el día del ACV lo dicen. Cómo darse cuenta que alguien está haciendo un ACV. Bien. Lo importante que es. Yo en primera persona siempre digo, me di cuenta y llegué a tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que te des cuenta y llegues a tiempo? ¿Cuáles serían los consejos más interesantes que le puedes dar a la gente que de golpe ve que una persona que tiene al lado, más allá del factor de riesgo obeso o no obeso, está haciendo una ACV? Bien, bueno, excelente pregunta. Pensemos primero un poco la magnitud que tiene esto. O sea, estamos hablando de una de las principales causas de muerte y si no la mayor causa de discapacidad en los pacientes adultos. Y por ende reconocerlo es fundamental. Entendamos que cualquier persona sin factores de riesgo puede tener una ACV. Hay que aprender a reconocerlo y internacionalmente la forma de reconocerlo es bastante sencillo. Tiene que ver con que el paciente pueda hablar correctamente y la presencia de asimetrías en la boca y en la fuerza de los brazos. Es decir, por ejemplo, pedirle al paciente que repita una frase, que diga, no sé, qué día lindo que es hoy, no sé, o que sonría y que ponga las manos de esta forma, ya nos permite reconocer un enorme porcentaje de los pacientes con un accidente cerebrovascular. Encontrar cualquiera de estas tres alteraciones, es decir, que no pueda articular bien la palabra o que no comprenda lo que le decimos para poder repetirlo, o que lo diga mal, que utilice palabras inapropiadas, o que haya asimetría en la boca, que sonría como para un solo lado, que haya caída en la comisura o que haya caída en uno de los brazos, o esto que es la pronación del brazo, ya nos está indicando que el paciente tiene una altísima probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. Lo que queda ahí es, como dice la sigla, ACV es actuar con velocidad. Acá los tiempos son claves. Cada segundo que ocurre, que transcurre desde que inició el accidente cerebrovascular, se están muriendo millones de neuronas. Entonces, que nosotros podamos actuar rápido permite que el paciente llegue a recibir un tratamiento en agudo, que bueno, es el tratamiento que llamamos trombolítico, fibrinolítico, que hay otras opciones hoy en día también, le permite que salvemos a veces la vida o gran parte de la discapacidad futura del paciente. Así que nada, eso es fundamental, que nos demos cuenta desde casa qué paciente está teniendo un probable accidente cerebrovascular y actuemos con velocidad activando nuestro sistema de emergencia. Bueno, Emiliano, muchas gracias por esta noche. Ha sido muy interesante. La verdad que somos una persona muy preparada, entonces eso enriquece este debate, ¿no? Gracias, Jorge. Y bueno, y el consejo de que la consulta neurológica tiene que estar, es parte del control médico que uno se tiene que hacer, el cardiológico, el clínico y el neurológico, ¿no? Sí, pero sin que te borren de trabajo. Sí, hoy en día no está recomendado, como sí, por supuesto, ir al clínico, digamos, una consulta neurológica de rigor, pero por supuesto que también lo que pasa a veces es que el paciente con cefalea vio al oftalmólogo, al clínico, a la ginecóloga, a todo el mundo menos al neurólogo. Claro. Entonces sí hay cosas que obviamente que tienen que promover que rápidamente tomemos una consulta neurológica como esto, la presencia de cefalea, mareos, bueno, por supuesto trastornos en el lenguaje, motores, etc. Y bueno, en el caso puntual del paciente con obesidad,
hemos visto, hemos charlado sobre esta importantísima interacción entre estos dos mundos. Y a modo de conclusión, decir, bueno, la obesidad empeora un montón de problemas neurológicos. El abordarlos en forma conjunta, es decir, tanto la parte neurológica como en específico la obesidad, puede mejorar el pronóstico de forma muy marcada, tanto así como que disminuir a veces el 5 al 10% del peso corporal en un paciente con obesidad tiene un impacto muy importante en sus scores de riesgo futuro, tanto a nivel cerebrovascular como en enfermedades neurodegenerativas, todo lo que es el mundo de las demencias, etcétera, por lo cual, bueno, nada, invitarlos a hacer este tipo de consulta precozmente. Fantástico. Bueno, ha sido un golazo. Y los invito a que mantengamos la presencia. A futuro vamos a invitar al doctor Gazul, que es un ginecólogo de larga experiencia en Mendoza, un máster, digamos, y también porque él tiene mucho para decirnos con respecto a la obesidad en la mujer menopáusica, la patología de la obesidad también con respecto a la reproducción y todo es interesantísimo. Así que bueno, muchas gracias por todo, gracias por escucharnos y suerte. Ya nos vemos. Un placer. Gracias, Jorge. Gracias. Estén muy bien.